El año pasado era verano del 22, lo cual, usted es muy jovencita, pero había una película maravillosa que se llamaba Verano del 42. Es una de las películas que más me gustaron a mí en mi adolescencia. Y fue una de las películas, además, que más cuestionaron en su momento el tema del amor, de la pareja, etc. A mí de Anda Mal también. Entonces no es la cama el problema. Género. Mire cómo me quedo. Está divertido. Quedé moviéndome así. No, me parece que no es eso. Me parece que es un problema del Zoom. Pero por ahí sí, por ahí es marginal. Pero no creo, me parece que es un problema del Zoom. Vamos a probar cerrar un poquito de cámara, así. No nos vamos a ver, pero... dice, profesor, ahora el audio no se escucha bien tampoco. Estamos buenos, estamos bien. Sin audio y sin cámara. Porque quedó el audio de la cámara y sacamos la cámara. A ver, el tema del audio, agradecemos por el comentario. Bueno, ¿mejoró el audio? Muy bien, muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Muchísimas gracias. Por lo menos entonces se nos escucha del otro lado de la cordillera. Muy bien. Vamos a ir probando de vez en cuando la cámara y si tenemos suerte y si no la vamos apagando, vamos a ver cómo hacemos. Empezamos un año más, segunda reunión, y esta vez, ya se fue el diablo de la cámara, esta vez vamos a tener 3 exposiciones. 2 exposiciones son guatemaltecas. Y la tercera exposición es argentina. Y luego vamos a tener a una coordinadora de lujo, que es nuestra querida hermana brasileña Renata Schettini, un representante del hermano Chile y un representante del hermano México. O sea que vamos a tener en este evento, siguiendo la tradición típica del ciclo Dialogando desde el Sur, vamos a tener representados a Brasil, a Guatemala, a Chile, a México, y a ti te presenta... ¿A mí? Sí. Correcto. Entonces me está faltando un país. Brasil, de acuerdo, Brasil de nuevo. Y Argentina. O sea que tenemos 5 países representados. Aquí tenemos presentes a varios países también, y como hablábamos recién, en el público que nos acompaña a través del Zoom, tenemos también a varios países representados. Ese es el carácter de este ciclo. Este ciclo no tiene bandera, este ciclo no tiene frontera. Ayer tuve el honor de participar en la presentación junto con Elizabeth y otras compañeras y compañeros del programa por vía Zoom en Ecuador del libro Derechos sin Fronteras, un libro en homenaje a un alumno, un brillante alumno de este programa, Ernesto Velázquez Vaquerizo, un hombre que ha sido ministro en Ecuador y demás, embajador. Y ese libro es un libro que ha surgido de este programa y donde han participado estudiantes del programa de varios países. Es uno de los... Miren, uno tiene miedo, querida profesora, doctora Laura Lora, su secretaria académica que nos honra con su presencia, uno tiene miedo de ser exagerado, de caer en la cuestión del pescador que no muestra el pescado que sacó, pero dice que es enorme, ¿no? Y quedar como que uno es exagerado. Creo que debemos estar en el orden de 50 libros conjuntos publicados en los 14 años de este programa en diferentes países. Desde México, donde bajo la dirección de Eber Betanzos se ha publicado hace poco otro libro
el querido profesor doctor Eber Betanzos, se ha publicado otro libro colectivo, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina, España. O sea, una cantidad de obras que son resultado de ustedes y por lo menos 10 revistas. No todas han tenido una vida larga, algunas siguen en pleno funcionamiento, de manera que este ciclo es verdaderamente un semillero, un almácigo, es un lugar de fertilidad. Y por lo visto nuestro programa no es solamente un lugar de fertilidad en materia académica, visto y considerando que ayer nos hemos enterado que otra pareja más de estudiantes de este programa está a punto de tener, en este caso, a una nenita. Por lo cual, nuestros hijos e hijas del programa ya están en el orden de 20, más o menos. O sea, ya hay ya unos más o menos 20, yo no sé, señora Norma Farías, si no me estoy quedando corto, ¿no? Pero hay por lo menos unos 20 nenes y nenas que deberían llamarse Ubaldo o Ubaldina, porque son producto de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de gente que incluso, que no es el caso de esta pareja de ayer, pero varias de las parejas se conocieron acá. Y bueno, esto es un programa que verdaderamente nos da muchas satisfacciones. Queridísima Renata, tome usted la palabra y yo me callo. Adelante y la recibimos con un aplauso. Hola, buenas noches a todos que están aquí presentes y también por Zoom. Bienvenidos al ciclo de conferencias Dialogando desde el Sur en clave latinoamericana. Este evento es ofrecido por el Departamento de Posgrado y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también por el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Para mí es un gran placer estar aquí hoy coordinando este evento a invitación del Dr. Ricardo y abro un pequeño paréntesis para agradecerlo por esa muy honrosa oportunidad. Hoy tendremos 3 exposiciones con duración máxima de 20 minutos cada una. Sí. 15 a 20. Y si hay tiempo, abriremos para preguntas y comentarios. Ahora invitamos a Andrea Desiree Rabanales de la Roca, presentada por Ciro Vicente Sabadini Floretti. Un aplauso para buenas tardes a todas y todos. Tal como se ha señalado, me ha correspondido hoy día el honor y el agrado de presentar a nuestra amiga de la República de Guatemala, doña Andrea Desiree Rabanales de la Roca. Tiene un currículum abreviado, tiene un currículum bastante extenso, pero he destacado algunas cosas. Andrea es abogada y notaria, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, máster en Bioética de la Universidad del Istmo de Guatemala, máster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. En cuanto al tema que va a exponer, desarrollo, administración pública, inmigración irregular, entiendo que se va a referir fundamentalmente al tema de la migración irregular, un tema que me parece muy pertinente a esta instancia en que estamos en este minuto, por cuanto si bien el tema de la migración irregular es un problema mundial, todos sabemos que en los últimos años
ha aumentado notoriamente en nuestros países de Latinoamérica, y todos nuestros países, de alguna forma, en forma activa o pasiva, ¿cierto?, tienen este tema o problema de la migración irregular. No lo llamaría yo tanto problema, porque debemos recordar que gran parte de los latinoamericanos somos descendientes de migrantes, incluyendo. En consecuencia, este tema es de la mayor relevancia para nuestros países, con los consecuentes aspectos políticos, administrativos, sociales y económicos que acarrea. Bueno, ustedes vienen a escuchar a Andrea, así que sin más, dejo con la palabra a nuestra expositora. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer el espacio que se me da el día de hoy. Buenas tardes a todas y todos. Quisiera hoy aprovechar para contarles algunas ideas que he pensado en torno a qué hacer de mi tema de tesis. Así que pues les comparto lo que hasta el momento estoy tratando de armar. Obviamente las ideas todavía faltan de depuración y ojalá bienvenidas sean recomendaciones por parte de todos ustedes. El recorrido que voy a hacer en mi disertación va a ser primero pues hablarles en términos generales de un fenómeno que para todos nosotros y nosotras latinoamericanos es conocido, y es el de la migración irregular. Después voy a hablar un poco de las causas de migración, de lo que se ha dicho desde el sector académico y político que son las causas de migración. Posteriormente les voy a comentar mi idea de que el nivel de desarrollo incide en gran medida en esa voluntad o en la intención de migrar, el nivel de desarrollo que se tenga. Y finalmente voy a plantear algunas consideraciones del papel de la administración pública, específicamente de las agencias estatales, en el nivel de desarrollo de las personas, y por ende también la incidencia de las agencias estatales en la migración. Bueno, como primer punto, hablarles un poco en términos generales de las características de la migración y de qué específica migración estoy hablando, porque hay migraciones de distinta naturaleza. Pues en la que me voy a enfocar es la migración del corredor migratorio más grande del mundo. Corredor migratorio es una porción de territorio marítimo terrestre en donde la migración se ha producido por mucho tiempo de la misma manera, de tal forma que se forman patrones y los migrantes son comúnmente de ciertas características todos. El corredor migratorio más grande del mundo se encuentra en nuestra región, es el corredor que va de México a Estados Unidos. Este es un corredor que la naturaleza del migrante es un migrante irregular. ¿Cómo se conforma el corredor? En su mayoría por personas pertenecientes a México y Centroamérica, aunque no exclusivamente, pero sí es en gran medida el mayor número de personas que utilizan este corredor migratorio es personas de México, Centroamérica, y ahora también con la crisis encontramos un gran número de personas venezolanas. No exclusivamente, pero estoy hablando a grandes rasgos de la tendencia del corredor migratorio. Para poner más o menos en contexto la frecuencia con la que las personas utilizan este corredor migratorio, para el 2020, 900,000 personas desplazadas en México y Centroamérica se movieron de sus hogares habituales, de sus entornos habituales, para tratar de buscar este corredor. Y en 2019, según cifras del gobierno de los Estados Unidos, 921,000 aprehensiones se produjeron en la frontera, solo en ese año. Entonces, esto nos da cuenta de cuán dramático es este fenómeno de migración. Independientemente de los problemas que presentan las personas al transitar, bien desde el tapón del Darién, toda Centroamérica, al llegar a México, que ya es una odisea y es un camino traumático y difícil, al llegar a México se encuentran con una frontera de 3,000 kilómetros, donde en 1,000 de ellos hay un muro, que pues ya lo conocemos todos, el muro que fue construido y que Trump hizo su pronunciamiento que lo iba a construir con lo que le cobrara a los demás países, a México y a los otros países. Entonces, en 1,000 de estos 3,000 kilómetros de frontera hay un muro. ¿Qué es lo que se enfrentan los migrantes? Condiciones climáticas difíciles, un desierto, que los compañeros mexicanos pues sabrán hablar de cuán duro es, cuán difíciles son las condiciones en la frontera, corrupción institucional muy fuerte, tratantes de personas, en el argot común se les conoce como coyotes,
coyotes algunas veces, que tienen un papel que trata de colaborar. Eso es una figura controvertida, pero pues algunos coyotes que ayudan a las personas a pasar la frontera y otros simplemente tratantes de personas que los exponen a situaciones terribles. El tren de la muerte o la bestia, que es este tren con el que se pasa productos, gasolina y que sirve de transporte en México, es utilizado por los migrantes para tratar de pasar la frontera. Camiones llenos de personas en donde estos traficantes los meten y los dejan ahí a su suerte bajo las peores condiciones francamente infrahumanas. Se produce también un fenómeno que es la separación de los hijos de sus padres, porque hay mucha niñez que transita por este corredor migratorio también. Mucha de esta niñez transita no acompañada, pero alguna de estos niños, niñas y adolescentes van con sus padres y en el momento que son aprehendidos son separados y los ubican en establecimientos que son conocidos en el argot común como la terrera, que eso nos puede dar cuenta también de las condiciones en las que separan a los niños. Cualquier búsqueda en Google sencilla, buscando la perrera, niños migrantes, nos puede dar cuenta de la realidad dramática que viven los migrantes en este corredor. Entonces, la migración irregular en este corredor presenta características sumamente complejas que nosotros tenemos que voltear a ver porque les está pasando a nuestra gente, nos está pasando a nosotros. Si es tan dura esta migración, este proceso, si es tan traumático, ¿por qué la gente continúa migrando? ¿Qué es lo que te motiva a que te animes a pasar por este recorrido tan difícil? Pues las causas de corrupción he estado investigando desde el plano teórico, qué es lo que se ha dicho al respecto. La mayoría de las teorías que hablan de las causas de migración parten de una visión de teoría push-pull, le llaman. Es decir, los estados de origen tienen ciertas dinámicas que empujan a sus ciudadanos y los países de recepción tienen ciertas dinámicas, especialmente en sus mercados, que los reciben. Entonces, bajo esta lógica push-pull es que se explica en gran medida las causas de inmigración. Las causas en su mayoría, como son explicadas, siempre van relacionadas con cuestiones económicas. Por ejemplo, la visión neoclásica de la migración nos dice que lo que impulsa al migrante son las diferencias de salarios y mano de obra que hay entre el país de origen y el país de destino. Entonces, usualmente los países que tienen bajos salarios son países en donde abunda la mano de obra y los países con salarios más competitivos son países en donde la mano de obra es escasa. La nueva economía de la migración dice que la decisión de migrar no reside en una sola persona, sino en un grupo familiar que se pone de acuerdo en cómo maximizar su ingreso, reduciendo los riesgos que van asociados a los mercados. Hay otra teoría interesante que es la del mercado dual, que nos dice que condiciones inherentes a la estructura económica de los estados marcan cómo van a ser los mercados. Hay un mercado en donde los trabajos son más estables, más seguros, y estos trabajos son asumidos por las personas propias del país. Mientras que los trabajos más precarios, los trabajos secundarios, que usualmente e históricamente habían sido asumidos por las mujeres y los niños, son ahora trabajos que son asumidos por los migrantes. Si nos damos cuenta, estas teorías pues tratan de explicar una realidad bien compleja como qué motiva a alguien a migrar, pero considero que se centran esencialmente en aspectos y en razones de naturaleza económica. Una postura que trata de incluir algo más que una motivación netamente económica es la desarrollada por el Instituto Internacional de Migración, que nos dice que el deseo o la motivación de emigrar está conformado por una combinación de factores económicos, políticos, sociales e individuales. Y hacen un planteamiento a partir de 9 dimensiones y 24 factores económicos, climáticos, demográficos, ambientales y socioculturales. Luego de ver a grandes rasgos estas teorías que tratan de dar cuenta de las causas de la migración,
Pues, y a partir también de ver la realidad, una realidad que impacta, que a mí como centroamericana me impacta, conozco personas que han migrado y conozco también el impacto en el tejido social que ha causado este fenómeno en países como el mío, pues he analizado que la decisión de inmigrar pasa por análisis personales, familiares y comunitarios sobre sus condiciones de vida y desarrollo, que son en gran medida determinadas por el contexto económico, social, cultural y político, y que también el individuo a partir de esto hace un análisis de su posicionamiento dentro de la sociedad. ¿Dónde estoy parada? ¿Cómo me miro? ¿Cómo me miro con respecto a mis otros connacionales? A partir de todo ese análisis, las personas visualizan, a veces con sustento y otras sin tanto sustento, cómo ocuparía, qué lugar ocuparía en otro lugar. Y ahí hacen su ponderación de costos y beneficios, ponderación de costos en el sentido más amplio, económico, familiar, de desarraigo cultural, y entonces a partir de eso es que se toma la decisión de migrar. Es un proceso complejo que dista mucho de ser nada más un análisis del mercado, de dónde voy a ganar más o dónde voy a ganar menos. Bajo esta complejidad que considero que es el que está detrás de la decisión de migrar, una perspectiva que es muy importante es analizar el papel justamente de las condiciones de vida y de desarrollo que tienen las personas, porque esto sirve de determinante. Y entonces encontré que hay una teoría manejada especialmente por los anglosajones que le llaman el nexo entre migración y desarrollo, Development Migration Nexus, y ellos plantean que contrario a lo que intuitivamente se piensa, un mayor nivel de desarrollo promueve la migración, porque la migración requiere para poderse producir que se cuente con ciertos recursos para poder migrar es decir, migration capabilities, o sea, capacidades para migrar y aspiraciones para migrar, y que es necesario un primer impulso del desarrollo para que se puedan dar estas condiciones. Por eso diversos estudios han mostrado que cuando los estados incrementan un poco su nivel de desarrollo, lo que se produce no es que la migración disminuye, como uno podría pensar, sino la migración incrementa, porque se incrementan las capacidades para migrar y las aspiraciones para migrar. Me pareció muy interesante y muy relevante esta teoría, porque pone en relieve el valor del desarrollo, el valor de las condiciones de vida como causa de migración. Pero considero que aquí hay algo que se está olvidando y que es importante, y es que se continúa viendo el desarrollo en clave netamente económica. Y entonces, ver al desarrollo en clave económica nos limita de la posibilidad de hacer más relaciones entre el desarrollo y la migración. Hay una visión de desarrollo que es mucho más robusta, es la visión de Martha Nussbaum, que trabajó junto con Amartya Sen, que es el Premio Nobel de Economía, que plantea el desarrollo a partir de libertades. Él dice que las rentas personales son medios para alcanzar estas libertades, pero que se necesitan más que nuestras mismas libertades. Se necesitan instituciones sociales, económicas y derechos. A partir de la visión de Amartya Sen del desarrollo como libertades, es que se crea el Índice de Desarrollo Humano, que es acogido posteriormente por el PNUD, que es ya una visión de desarrollo más integral. Martha Nussbaum, que trabajó junto con Amartya Sen, además de considerar que el desarrollo requiere estas instituciones y derechos, da un paso más y hace un listado de capacidades centrales, que ella dice que son criterios para definir la vida digna, es decir, da un horizonte normativo para el desarrollo. Estas capacidades centrales, que ella las enlista, son 10, son capacidades que la misma autora afirma que coinciden sustancialmente con los derechos humanos. Es decir, esta visión de Martha Nussbaum conecta el desarrollo con condiciones de vida digna, y conecta la realización de las capacidades que son los derechos humanos con el desarrollo y la vida digna. Cuando nosotros analizamos a quién le corresponde el deber de garantía de ese umbral de capacidades que son consustanciales a los derechos humanos, es responsabilidad estatal. Entonces, ¿tienen los estados responsabilidad en el desarrollo? Considero que sí.
está claro el deber de los estados en garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. La Convención Americana lo sostiene claramente así dentro de sus disposiciones normativas. Además, un pronunciamiento de la Corte Interamericana, Velázquez Rodríguez contra Honduras, dice: el menoscabo de cualquier derecho que pueda atribuirse al Estado lo hace responsable. Entonces creo que es claro y han habido amplias discusiones en torno a la obligación estatal de garantizar el pleno ejercicio y realización de los derechos humanos. Y si se vincula entonces la plena realización de los derechos humanos con el desarrollo, vemos que hay una responsabilidad estatal en este desarrollo. A partir de eso, creo que resulta interesante entonces analizar la incidencia que tienen las instituciones, específicamente la administración pública y las agencias estatales, porque ellas son esa parte del Estado que son las encargadas de brindar los servicios públicos, de organizar los planes, programas, para que se realicen verdaderamente estas condiciones de vida digna. Entonces, sería importante, interesante, que es un poco por ese lado por el que yo estoy yendo, analizar cuál es la incidencia del funcionamiento de las agencias estatales en la migración. Tengo muchas preguntas y todavía no respuestas, pero determinar qué tanto inciden las omisiones de los estados que les he venido comentando como un determinante para migrar. Acrecientan o atenúan la necesidad o la voluntad de migrar de las personas. Y bien, ¿qué relación hay? Si vemos que hay una relación, es de correlación, es de causalidad, que sería interesante también analizar esto para ver el nivel de responsabilidad estatal en estos fallos. El Estado, que debería compensar esas desigualdades, no lo hace. Es un Estado fallido, es un Estado vulnerable, que no otorga esos mínimos y esas condiciones necesarias para las personas. Y de manera, no lo sé, indirecta o quizás incluso directa, expulsa a sus ciudadanos y los lleva a estas condiciones límites en donde sus derechos humanos se ven pisoteados. Creo que esto es algo interesante y es un aporte que desde el estudio académico, riguroso, pero también con conciencia social podría aportar. Entonces hago un llamado a ustedes y a mí misma también, que creo que es importante a voltear a ver a las realidades de Latinoamérica y el Caribe. Hoy aquí estamos dialogando desde el sur y les pido ver un poquito hacia arriba o hacia abajo, según cómo lo veamos. Ver a países como Centroamérica, como México, Cuba, Haití, Venezuela. Las realidades que están viviendo que son realidades muy cruentas. Y que nosotros que compartimos esta herencia de ADN, centremos nuestros esfuerzos en investigaciones que atañan a los problemas que nosotros estamos viviendo, para que podamos construir modelos que sean adecuados para nuestra región y que atiendan nuestra problemática. Y así entre todos y desde el plano en el que estemos, desde la incidencia que podamos, desde este espacio académico, desde nuestros espacios de trabajo, podemos incidir para la construcción de sociedades más justas. Muchas gracias. Chamamos agora, por favor, Dr. Alejandro Morales Bustamante, a quien presenta Luciane Aires Barbosa Tosta. Un aplauso, por favor. ¿Se ve? Sí. Quando soube que iba a apresentar a nosso colega Alejandro, traté de averiguar informações sobre ele e recebi as melhores referências acá de seus colegas, referências personais. E, sin embargo, depois de conhecer seu extenso currículo, vi que suas referências profissionais são iguais ou maiores que as personais. É um prazer apresentar a Alejandro Morales Bustamante, de Guatemala, que vai falar para nós outros do direito da igualdade retos em Guatemala. Hago um pequeno resumo de sua trajetória profissional. É advogado e licenciado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Rafael Landívar, em Guatemala.
hecho máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante de España y hecho estudios de máster en Estado de Derecho Global, Democracia Constitucional en la Universidad de Génova, en Italia. También es letrado de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, es director ejecutivo del Instituto de Justicia Constitucional de Guatemala, es consultor técnico en materia de formación judicial del Programa Estado de Derecho de la Agencia Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley adscrita a la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala. Es profesor titular de pregrado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Se fue profesor de posgrado en Centro Universitario Occidente de la Universidad de San Carlos, en Guatemala. Também é coautor do livro Direito Processual Constitucional Guatemalteco e autor de vários artigos acadêmicos publicados em nível nacional e internacional sobre o constitucionalismo guatemalteco e a proteção de direitos humanos de grupos desaventados. Este é um resumo de seu extenso currículo, de sua trajetória profissional. Então, passo a palavra a nosso colega. Muchas gracias, Luciana. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por el espacio. De verdad, muy honrado de estar compartiendo con ustedes esta tarde, dialogando desde el sur, que hoy es un poquito con origen en el norte de ese sur, digámoslo así. Los países latinoamericanos desde siempre hemos tendido a afrontar algunas problemáticas comunes, que no siempre han sido los mismos problemas. Y bueno, y algunos de esos problemas a veces como que pareciera que están desapareciendo y luego reaparecen bajo nuevas presentaciones. Pareciera que ya el tema de las dictaduras quedó atrás y luego cuando hacemos una aproximación un poco más minuciosa y profunda del acontecer nacional e internacional en el panorama latinoamericano, nos damos cuenta de lo presentes que están aspectos como el autoritarismo, la intolerancia y los pensamientos extremistas. Y bueno, tal vez esos eran también señas de identidad de aquel tipo de regímenes. Pero bueno, un tema del que no nos podemos quejar que haya parecido desaparecer de la agenda pública de la región latinoamericana, lamentablemente, es la profunda y dramática brecha que existe en términos de igualdad, desigualdad, según la óptica que se mire, en las condiciones de vida de nuestros países, ¿no? Y, por supuesto, ese es un tema que para nada es inédito, para nada es inexplorado, pero el que, dada su vigencia, pues aún parece que da mucho que decir y sobre todo mucho que hacer. Por su magnitud, por su complejidad y por las numerosas posibilidades que admite su tratamiento, pues el tema de la igualdad y la desigualdad, digamos que si fuera el Río de la Plata, sería bastante iluso querer atravesarlo a nado en 15 o 20 minutos, así que digamos que esto va a ser un poco más como si los invitara a caminar conmigo la ribera de uno de sus afluentes, que me parece particularmente interesante, para el caso, no solo para el caso guatemalteco, sino creo para algunos otros países latinoamericanos. Para ello, voy a empezar por hacer un recorrido muy breve de algunas nociones, de algunas concepciones que se han ido abrigando sobre la igualdad y la desigualdad. Luego me voy a detener en la concepción que es de mi mayor interés y al hilo de ello pues voy a ir procurando ilustrarlo con algunas situaciones y casos concretos que se han conocido en la justicia constitucional guatemalteca, pero que intuyo que algunas de sus características les resultarán familiares también a otros hermanos
latinoamericanos. En ese orden de ideas, lo primero que habría que decir inevitablemente es que, bueno, desde hace algún tiempo ya, que pareciera que hay alguna convicción extendida de que somos iguales en dignidad, y esa es la piedra angular que hace que este sea un tema de interés y relevancia para el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, que es un poco desde donde voy a compartir esta mirada. Y bueno, aún así, hay, por supuesto, muchas maneras de entender el contenido y alcances de esta igualdad o desigualdad. Para todos y todas acá, resulta sin duda familiar la noción clásica de la igualdad formal, ¿no? Una igualdad en la que solo es necesario, pues, entender y asegurar que se brinda un igual trato desde la ley, desde la aplicación de la ley, que usualmente se ha asociado con esta otra expresión que aparece en nuestros textos constitucionales, igualdad ante la ley. Y bueno, acá no importa, poco o nada importa cuál ha sido el criterio para diferenciar, cuál ha sido la causa, o si hay acaso alguna suma de justificación para la diferenciación entre dos situaciones, entre dos casos, entre dos categorías de personas. Si tuviéramos que poner un ejemplo así muy sencillo, pues si nos encontráramos en una empresa que dispone que va a dar a las trabajadoras que den a luz un día adicional de permiso, adicional al que la ley concede, pues ahí lo único que importaría es que todas las trabajadoras que en efecto reúnan esa condición, pues reciban ese beneficio y chao. Luego, eventualmente, la teoría de la jurisprudencia y el derecho constitucional han avanzado hacia una noción de igualdad sustancial o material, en la que, pues que algunos entienden como una cosa muy diferente, otros entienden sencillamente como una reinterpretación de lo primero, y acá se asocia o se evoca la idea del principio aristotélico de un trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales. Y entonces aquí sí va a ser importante examinar si existe una justificación, cuál ha sido el criterio de diferenciación y si hay una razonabilidad entre el propósito y el criterio de diferenciación. Y pues en ese sentido, si volvemos al ejemplo anterior, allí, a partir de esa óptica, ya podrían surgir algunas discusiones y algunas interrogantes, como cuál ha sido el criterio para disponer esta medida en la empresa, ¿no? Cuáles han sido las propiedades relevantes que han tenido en mente para establecerla, por qué se concede ese beneficio solamente a las trabajadoras y no a los trabajadores que acaban de ser padres, o por qué se concede, o si ese beneficio debiera concederse también a los que recién han adoptado a un niño o a una niña, por ejemplo, y que por lo tanto podrían considerarse en una situación equivalente. Este tipo de situaciones ya van a surgir desde un análisis de igualdad sustancial o material. Sin embargo, en todo caso, estas nociones no son o no parecen ser suficientes para abordar, para atender en su justa medida el tipo de problemática que se suscita en países como Guatemala, como otras regiones de Latinoamérica, el tipo de problemas que presenta el tipo de problemas de igualdad y desigualdad que se presentan en estos países. Y para esto, la idea central que quisiera discutir y compartir con ustedes, apoyándome en algunos importantes aportes previos de autores como Gargarella, como Owen Fils, como Laura Clérico, entre otros, es que a partir de una concepción estructural de la igualdad, se torna no solo justificado, sino necesario establecer como una práctica en los estados un trato diferenciado hacia personas y grupos que se encuentran en una situación sistemática y prolongada
de desventaja y de exclusión. Para pensar un poco en el sustento de esta idea, quisiera traer a cuenta algunos rasgos, algunas características con las que podríamos identificar algunos sectores de la población de nuestros países latinoamericanos. Pensemos en sectores de la población que están en una situación de desventaja sistemática y prolongada de exclusión. Pensemos en que además esa situación tiene como origen un contexto histórico, socioeconómico y cultural. Y aquí va a ser importante hacer énfasis en que no necesariamente tenemos que leer ese contexto en clave económica de distribución de recursos materiales, sino también, como nos señala Nancy Fraser, en el aspecto del reconocimiento, en el valor simbólico de algunos aspectos de nuestras idiosincrasias y de algunas prácticas, no solo desde el aparato de la administración pública, sino a nivel social. Lo que Ferrajoli llamaría también una valoración desigual de las diferencias. Y luego un tercer rasgo que nos permite reconocer este tipo de situación es que esas características además se vengan planteando y se presenten de una manera sistemática por un tiempo prolongado en las sociedades, ¿no? Entonces, a partir de estos tres rasgos, creo que es posible identificar en nuestras realidades, pues, sectores de la población que se encuentran en ese tipo de circunstancias, grupos sociales, sectores de la población que están en una situación sistemática de exclusión, que obedece a factores no solo económicos, sino socioculturales, y que además han estado y continúan estando en esa situación de una manera sistemática y reconocibles en ellos un patrón extendido en el tiempo. O sea, no se trata de eventos, no se trata de situaciones esporádicas y aisladas, no se trata de esto pasa porque no funciona el gobierno por el que yo no voté, digamos, sino es una situación que es histórica y de la que el Estado, y el Estado somos todos, es responsable de una manera arraigada. Para ir haciendo un poco el contraste con la connotación material de la que hablé antes de la igualdad, voy a empezar a traer a cuenta algunos casos. Pudiera ser que intuitivamente varios o varias entre nosotros haya pensado como uno de estos grupos en las mujeres, en mayor o en menor medida. En Guatemala, se han presentado muchos casos, muchos conflictos constitucionales ventilados ante la justicia constitucional que han traído a la palestra, que han judicializado esta desventaja estructural desde hace muchos años. Voy a permitir comentarles dos porque me parece que ilustran ese contraste que puede advertirse entre un acercamiento meramente sustancial como principio de no discriminación a secas, y ya una aproximación más estructural. Allá por la década de los 70 se emite el Código Penal, que hasta la fecha está vigente en Guatemala, más allá de alguna otra legislación especial que ha venido surgiendo después. Y dentro de esta legislación se establece el delito de adulterio. Este delito de adulterio estaba tipificado en los siguientes términos: incurrían en este delito la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y quien yace con ella sabiendo que es casada. Bueno, un par de décadas más tarde, en los años 90, pues un grupo de mujeres plantea una acción de inconstitucionalidad contra este tipo penal. Y la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Constitucional guatemalteco, declara con lugar esa inconstitucionalidad, o sea que de pronto para muchos, si no para todos y todas aquí presentes, es más o menos
natural, digamos, pero que en su momento pues representó todo un debate, toda una controversia a nivel jurídico y social. El Tribunal Constitucional acoge el planteamiento de inconstitucionalidad, pues, diciendo que en efecto se trata de una discriminación normativa del legislador y iguales condiciones o circunstancias son valoradas por la legislación penal de una manera diferente, puesto que la conducta infiel de la mujer casada es la que configura el adulterio y no así la idéntica conducta observada en el hombre casado, ¿no? Así que el Tribunal Constitucional declara con lugar la inconstitucionalidad y expulsa la disposición del ordenamiento positivo guatemalteco. Más allá de las consideraciones que podrían hacerse sobre la pertinencia o incluso la peculiaridad de esta regulación, que ya data de varias décadas atrás, es indiscutible que en este tipo de análisis puede percibirse una connotación, una concepción sustancial de la igualdad entendida como principio de no discriminación. Se estaba concediendo un trato discriminatorio desde la legislación penal a una conducta de las mujeres casadas. Varias décadas más tarde, en 2008, más tarde después de la legislación penal a la que hice relación, quiero decir, en 2008 fue promulgada, esto es algo que ocurrió también en otros países, supuesto, una ley contra el femicidio, se llamó allá Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y pues suscitó una fuerte controversia que, debe decir, aún no ha terminado, sobre la constitucionalidad y sobre la conveniencia, por usar un término, de este tipo de legislación, y pues provocó varios, no uno, varios planteamientos de inconstitucionalidad. Todos los cuales fueron declarados sin lugar por la justicia constitucional y asumiendo unas consideraciones, que voy a leer solamente un fragmento. Dijo la Corte en aquella ocasión, bueno, el legislador se propuso reprimir un comportamiento violento contra la mujer frecuente en el contexto social actual y que bien puede obedecer a un patrón cultural que de generación en generación promueve y arraiga la existencia de un trato discriminatorio y de sumisión en perjuicio del género femenino, por lo que no resulta irrazonable concluir en suma que la agresión del hombre hacia la mujer, que es o fue su pareja, se ve especialmente dañada, la libertad de esta y se ve intensificado su sometimiento a la voluntad del agresor y particularmente dañada su dignidad al amparo de una arraigada estructura desigualitaria con menores dignidades y derechos que realmente de los que realmente le corresponden. Entonces podemos ver aquí solo un fragmento de un pronunciamiento mucho más extenso, pero me interesa remarcar que es reconocible en este tipo de pronunciamiento una aproximación estructural de la igualdad por cuanto toma en cuenta los datos históricos, sociales y culturales de una estructura arraigada de sometimiento y de desventaja en las condiciones de vida en las relaciones entre hombres y mujeres dentro de una relación de pareja. En algunos de los otros espacios del pronunciamiento, incluso a la Corte, se refiere a relaciones de manera expresa a una relación desigual de poder entre las parejas. Bueno, en estos casos empieza a asomar una cuestión que considero importante resaltar, es que este estado de desigualdad estructural evidentemente tiene consecuencias. Y quiero detenerme en una de ellas que considero particularmente relevante para los efectos del derecho constitucional. Estos grupos y personas tienen una expectativa de realización efectiva de sus derechos que es sensiblemente desigual, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una niña indígena nacida en el área rural de Guatemala, que según estudios de UNICEF de 2016, el 69.8% de la población infantil indígena del país está en condición de pobreza multidimensional, que es un parámetro de medición que toma en cuenta no solo la pobreza en términos económicos, sino las condiciones de severa privación de al menos 2 derechos esenciales
referidos a sectores como nutrición, salud, educación, agua, saneamiento y vivienda. Según un censo de 2018, las personas que se identifican como pertenecientes a los pueblos indígenas componen el 40% de la población guatemalteca. O sea, no estamos hablando precisamente de una minoría en términos demográficos, que sin embargo vemos que tiene una dramática expectativa de no cumplimiento de sus derechos esenciales, que a esto añadimos otros factores que convergen, pues hablamos también de lo que se conoce como discriminación múltiple o interseccional. Pero bueno, lo que me interesa resaltar es que allá hay un fenómeno claro de desigualdad estructural que equivale a una expectativa sensiblemente menor de realización de los derechos fundamentales de las personas. Y también se presentan otro tipo de fenómenos en los cuales el Estado tiene un interés y tiene una responsabilidad de actuar aún ante disposiciones que aparentemente son neutrales y que no afectan o no suponen una discriminación directa. Hace algunos años, la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, por ejemplo, impulsó un gobierno de un transporte público por carril auxiliar, en el cual, pues con el cual todo el mundo estaba muy contento, es una nueva alternativa de transporte público al alcance de todos y todas, pues no, porque un grupo de asociaciones de personas con discapacidad presentan acción constitucional para denunciar que en este maravilloso proyecto se estaba cometiendo la irresponsabilidad de no contemplar infraestructura e instalaciones que tomarán en cuenta la situación de discapacidad de un porcentaje importante de la población. Grande o no ese porcentaje existente y que por lo tanto debía ser tomado en cuenta, pues poniendo de manifiesto que había una situación neutral que a la postre iba a afectar derechos de un grupo estructuralmente desaventajado. Voy a ir en aras del tiempo citando nada más un ejemplo y dando algunas reflexiones de cierre. Y otro ejemplo con el que seguro más de alguien aquí podría sentirse familiarizado es el de las iniciativas de explotación de recursos naturales respecto de pueblos indígenas. Pero bueno, eso podemos seguirlo explorando. Un par de palabras de cierre. No me haga esa que hablábamos el otro día de ya termino, ya estoy terminando. Que comentábamos y ya, bueno, nada, usted lo escuche. Y esas personas en las camas eran igual. Ya termino, no, ya estoy terminando, yo voy a terminar. Pero no, o sea. No, 30 segundos para unas palabras de cierre. Creo que la idea central de estos ejemplos y de estos conceptos es, como señalaba, pues poner de relieve que la realidad latinoamericana nos demanda innovar y revisitar las nociones de igualdad que manejamos, no solo a nivel jurídico, sino a nivel social, si queremos tomarnos en serio que pues todos somos ciudadanos iguales en dignidad. Y aún asumiendo eso es solo un paso para afrontar realmente medidas que logren efectivamente el objetivo de cerrar esas brechas de desigualdad, porque luego vienen preguntas importantes como cómo decidimos claramente cuáles son esos grupos, qué grupos primero, qué grupos después, en qué medida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una reflexión. Muchísimas gracias. Por la última presentación de hoy, llamamos a Elizabeth Cecilia Silva, apresentada por Celso Escobar Salinas. Sácalo ahí. Está muy conocido. Bueno, pues primero que nada, buenas noches. Qué honor, qué privilegio presentar a nuestra querida colega Elizabeth Cecilia Silva de esta república tan maravillosa como lo es la Argentina. Y es algo muy curioso. Ella me ha pedido que haga una presentación sencilla, breve, concisa, lo cual es algo bastante interesante para la Argentina, que tiene mucho que
que lucir al mundo. Entonces, en aras de, procedo a leer a grandes rasgos esta síntesis curricular. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, España. Asimismo, es docente de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, UBA, y bueno, también es docente de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora. Y por supuesto, resta no menos importante mencionarlo, que es colega de todos nosotros, aspirante a obtener ese título, esperemos pronto, por supuesto, de doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Ella trata el día de hoy un tema en suma interesante que es intitulado Brillar en la diversidad, mujeres y trabajo en el 1900. Estimada colega, le cedo el uso de la palabra. Sea usted bienvenida. Muchas gracias, Celso. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por este espacio. Hoy quiero compartir con ustedes un hecho que, si bien no sucedió en lo que es América Latina, sino que pasó exactamente en Estados Unidos, fue el puntapié inicial para que cambiaran muchas de las regulaciones que había en materia laboral, sobre todo lo referido a las enfermedades laborales. No es un hecho muy conocido, por lo menos yo no lo conocía en absoluto cuando me topé con una nota en internet y me pareció muy interesante para investigarlo y poder compartirlo con ustedes. Se puede decir que todo comenzó en diciembre de 1898. En ese año, María Salomé Sklodowska-Curie, mundialmente conocida como Marie Curie, una científica polaca, nacionalizada francesa, y su esposo, el también científico Pierre Curie, llevan a cabo el descubrimiento del momento, un material de características radiactivas al que pusieron por nombre radio. Por sus investigaciones sobre la radioactividad, se convirtió en la primera mujer en recibir el premio Nobel en 2 categorías, en física en 1903 y en química en 1911. Pero las investigaciones que le dieron relevancia y las llevaron a la cumbre de la ciencia, también se cree, fueron las que le ocasionó una anemia plástica que finalmente le produjo la muerte. Irónicamente, el hallazgo de una de las mujeres que, con el tiempo, se convertiría en un símbolo de la lucha por la igualdad de género, sería indirectamente el desencadenante de uno de los episodios más injustos y terribles de la historia del derecho y de las mujeres trabajadoras. Las llamadas chicas del radio fueron empleadas de fábricas que sufrieron de contaminación radiactiva grave por su modo de trabajar. Al pintar los diales de los relojes con pinceles muy finos, mojaban las ceras en su lengua para afinarlas y luego, en una sustancia que se obtenía de una mezcla realizada a base de radio y sulfuro de zinc, la utilizaban sobre los diales de los relojes. Y sí, exactamente, el brillante radio era la estrella del momento. Acaparaba grandes titulares en todos los diarios de Estados Unidos de Norteamérica. Era la droga mágica de la comunidad médica y el nuevo elixir de belleza. Decenas de propagandas diarias ofertaban productos en los cuales se podía leer que era usado en su confección o en su fabricación, así como loción corporal, tónico facial o como componente en las telas de seda. El elemento químico recién descubierto brillaba en esos oscuros y terribles años de la Primera Guerra Mundial. Era la sustancia más buscada y preciada de la Tierra. Se vendía en $120.000 el gramo. A cambio del día de hoy, eran unos 2.200 millones de dólares. Tenía una reputación de material todopoderoso. Esto en parte se debía porque los científicos habían descubierto que se lo podía utilizar con relativo éxito en la lucha contra los tumores cancerosos. Se lo comenzó a ver como algo que salvaba o alargaba la vida. En consecuencia, y sin perder mucho tiempo, se le comenzaron a buscar otros usos. Curaba la fiebre del heno, la gota, desaparecía arrugas, cualquier cosa que uno padeciera lo curaba. Se llegaron a inaugurar balnearios en donde se impartían tratamientos a base de radio, por lo menos eso es lo que se publicitaba, para quien obviamente se lo pudiera permitir. Además, lo asombroso era esa luz que irradiaba, causaba fascinación y misterio a la vez. Todo parecía perfecto, nadie hablaba mal del radio, no había más que alabanzas y elogios para tan admirable y polifacético elemento. ¿Quién no iba a querer, aunque sea una mínima parte? Durante la Primera Guerra Mundial hubo una elevada demanda debido a la producción de relojes y aparatos luminosos para los soldados.
Luego, en el periodo de entreguerras, esta demanda descendió, pero con el inicio de la Segunda Guerra Mundial se volvió a elevar la demanda. Por este motivo, 1.350 mujeres fueron contratadas para pintar diales. La cifra total de las mujeres que trabajaron pintando diales en diferentes compañías durante casi 3 décadas se estima en alrededor de 4.000. En 1917, cuando la Radium Luminous Materials Corporation comenzó a buscar personal, no pudo haber mejor noticia en Newark, Nueva Jersey, para las mujeres que buscaban empleo. Se buscaban empleadas para pintar los números y las manecillas de las esferas de los relojes, con una sustancia luminosa que los hacía brillar por la noche o en la oscuridad. El sueldo era excelente, mucho más alto que en cualquier otro lugar. La técnica que se utilizaba para pintar los diales era muy elemental. Había que humedecer en los labios un pequeño pincel para afinar su punta y así sumergirlo levemente en el recipiente con la sustancia procedente del radio. Finalmente se pintaba el dial. Este procedimiento se repetía de manera incesante, lo que ocasionaba una constante exposición al radio, especialmente en la zona de la boca. Este proceso generó un gran abanico de enfermedades, especialmente con una alta incidencia de mortalidad por cáncer de hueso, de mandíbula, cáncer en los senos nasales y en las cavidades mastoideas. El número de trabajadoras afectadas por alguna de estas enfermedades se estima, según Claudia Carr, en torno a las 1.600, pero la realidad es que nunca se podrá comprobar el alcance real que ocasionó esta técnica. Las consecuencias para la salud de las trabajadoras fue terrible, pero aún más desalentador y horroroso fueron las enormes dificultades a las que tuvieron que hacer frente estas mujeres para que sus enfermedades fueran reconocidas como laborales. Las llamadas dial painters tuvieron que enfrentarse a una poderosa industria que negaba rotundamente los efectos nocivos del radio, contratando a médicos y a científicos que llegaron a aseverar los beneficios del radio, o que en el intento de desprestigiar su imagen y su moralidad, relacionaron los síntomas con la sífilis. Las asociaciones de mujeres existentes también se sumaron a esta cruzada y se organizaron para difundir lo que ocurría. A pesar de todos los esfuerzos, solo pudieron tener algún mínimo resultado. Lo que hay que destacar son las insuperables barreras jurídicas a las que se enfrentaron las Radium Girls, cuando tomaron la decisión de reclamar ante los tribunales una compensación económica por los daños sufridos en el desempeño de su trabajo. En esta época, ni la legislación laboral ni la jurisprudencia reconocía las enfermedades profesionales. Solo y en algunos casos admitía la indemnización, cuando se producía un accidente por causa o durante el trabajo. Por otra parte, en este periodo se llevó a cabo la paulatina abolición de reglas del common law establecidas en el siglo XIX para proteger los intereses de la industria como el Fellow Servant Rule o la teoría de la asunción del riesgo, contra la que también tuvieron que combatir estas mujeres. Tanto en Europa como en los Estados Unidos, todo lo referido a las relaciones laborales se regulaba en base a un régimen jurídico de índole privatista establecido por el common law, el cual limitaba la responsabilidad en todos los aspectos. Recién en 1859 se comenzó a tratar en profundidad todo el tema de la responsabilidad en las relaciones laborales y esto fue debido al tratado que escribió Francis Hilliard. Tradicionalmente, en el common law, cuando un trabajador resultaba lesionado por la negligencia de otro trabajador, la empresa responde solamente por los actos negligentes de sus agentes, lo que implica que el trabajador tenía una acción contra el empresario. Pero el llamado progreso y desarrollo industrial no podía detenerse por unas reglas jurídicas que estableciesen una responsabilidad de los empresarios por daños personales que estuvieran a favor de los trabajadores. Es así que surgió la doctrina del Fellow Servant Rule, la cual aplicada en aquellos supuestos en los que un trabajador sufriese un accidente laboral causado por un compañero de trabajo. En estas circunstancias, la responsabilidad del empresario se reducía muchísimo o incluso se declaraba inexistente. Esta regla obligaba al trabajador accidentado a interponer una acción judicial contra el trabajador causante de los daños físicos y no contra el empresario. La idea sobre la cual se basaba esta doctrina era que los trabajadores debían asumir todos los riesgos para su salud e integridad física que comportaba el desempeño de un trabajo.
En consecuencia, se entendía que el trabajador era conocedor de los peligros a los que se exponía de manera totalmente voluntaria, y era su responsabilidad tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de accidente. Es así como se estableció la teoría de la asunción del riesgo por parte del trabajador. En los años 20, las trabajadoras de la US Corporation comenzaron a sufrir las consecuencias de la exposición al radio. Algunas de ellas manifestaron profundos problemas mentales, anemia, tumores cancerígenos en esta parte del cuerpo, como así también síntomas de otras enfermedades que se sospechara estaban relacionadas con la contaminación, aunque no se tenían evidencias científicas. La mortalidad fue terriblemente elevada. Entre 1922 y 1933, 22 trabajadoras murieron por la radiación. Lamentablemente, a principios del siglo XX, tal como se dijo, ni la legislación ni la jurisprudencia reconocía el derecho a indemnización por enfermedades originadas en el desarrollo del trabajo. Los empresarios tenían la obligación de aportar unas medidas de seguridad mínimas en los trabajos considerados peligrosos. Es así que todas estas mujeres se encontraron con la gran dificultad de no tener un marco legal en el cual poder basar sus peticiones, debido a que los empresarios no tenían la obligación de proveer un lugar de trabajo apto y saludable. Además, no debemos olvidar que, cuando se inició la producción de diales, la toxicidad del radio no estaba demostrada ni científica ni médicamente. Solo había leves sospechas. Esto significa que los empresarios, en sus defensas, podían invocar el desconocimiento de los peligros, así como la ausencia de estatutos o reglas que les obligasen a establecer medidas de seguridad de carácter preventivo. En consecuencia, si no se probaba la negligencia del empresario, las expectativas de atribuir responsabilidad al mismo casi desaparecían. Lo cierto es que, aunque no existiese un consenso sobre los efectos nocivos del radio, los estudios sobre la toxicidad del mismo cada vez eran mayores, lo que significaba que las compañías eran conocedoras de la peligrosidad para la salud de sus trabajadoras, a raíz de los procedimientos empleados en sus fábricas. Recién en el año 1925 se puede afirmar que existía un consenso en la comunidad médica sobre las enfermedades que sufrían estas mujeres y que estaban causadas por los materiales radioactivos usados en las plantas de fabricación. Una de las posibles defensas que podrían haber usado los empresarios era el desconocimiento de los efectos nocivos que comportaba el uso del radio, pero no fue así. La principal cuestión legal que jugó en contra de la reivindicación de las Dial Painters fue la existencia de los estatus de limitación, que era una figura jurídica equivalente a la prescripción en los ordenamientos jurídicos de tradición romana. En ese sentido, el plazo legal para interponer la demanda era de 2 años desde que se hubiese producido el accidente. Pero lo que ocurría es que la asimilación del radio por el cuerpo humano se produce de manera parecida al calcio, y para que tenga efectos nocivos debe depositarse en forma paulatina y prolongada. Esto significa que las consecuencias de la contaminación no se producen de forma inmediata, sino que la misma se manifiesta años o incluso décadas después de la exposición. Es por eso que los estatutos de limitación suponen una barrera jurídica casi concluyente para reclamar cualquier tipo de compensación económica por la mayoría de enfermedades o disfunciones producidas por el radio. En consecuencia, se trataba de determinar cuál era el momento a partir del que debía computarse este plazo. Es así que se podía entender que el plazo podría comenzar a contarse cuando se inició la exposición al radio o cuando la trabajadora abandonó la compañía. De la misma manera, se podría llegar a establecer cuando la trabajadora tuviese conocimiento de la intoxicación o de los primeros síntomas de alguna enfermedad. Ante estas dificultades, en Nueva Jersey, las defensas de las trabajadoras optaron por utilizar un tribunal de equity. Estos tribunales no estaban sujetos a las estrictas reglas del common law y de los estatutos, por tanto, podían hallar una solución satisfactoria para las trabajadoras. Lo triste fue que estos tribunales se inhibieron en favor de los tribunales ordinarios, que sí se regían por el common law. Ante este revés en sus estrategias, la defensa de las trabajadoras en Nueva Jersey optaron por utilizar el tort law para articular sus defensas. En concepto, la regla de Master and Servant, según la cual el empresario debía responder por los daños producidos en su puesto de trabajo. Sin embargo, esta regla exigía que se produjese efectivamente el accidente,
En consecuencia, aquellas trabajadoras que a pesar de tener depósitos de radio en su cuerpo todavía no habían sufrido el efecto del mismo, no podían solicitar la compensación. Finalmente, en 1926, se logró un acuerdo extrajudicial, aunque las cantidades obtenidas fueron exiguas, pues las compañías no querían asentar precedentes judiciales que pudieran abrir la puerta a cientos de reclamos. En ese mismo año, y tras los fracasos de los procedimientos anteriores, la National Consumers League, que era una liga de consumidores que existía en ese momento, mayormente compuesta por mujeres sufragistas, intentó una nueva línea de defensa que era aplicar la New Jersey Workers' Compensation Act. Esta liga de consumidores creía que era la mejor forma de poder organizar una defensa, porque ya en otros casos había sido muy favorable para los trabajadores. El tema y el gran problema que había con esta nueva línea de defensa es que esta ley solo contaba con un número clausus, o sea, una lista prefijada de sustancias tóxicas, y obviamente el radio no figuraba entre esta lista. Esto hizo que las enfermedades generadas por la exposición al radio no fueran aceptadas cuando se planteó esta nueva línea de defensa. A todo esto tenemos que agregar otro tema no menos importante, las dificultades que tuvieron para tener defensa letrada, ya que los empresarios presionaron para que ningún abogado representase sus intereses. Recién en 1927, esta Liga de Consumidores convenció a Raymond Berry, que era un abogado recién recibido de Harvard, para que tomara el caso y representara a estas mujeres. Representó a 5, la estrategia que utilizó fue la imposibilidad de ampararse en los estatutos como los que mencionó recién, y se quiso basar en el common law. El joven abogado alegó el deber de los empresarios de proveer seguridad a los trabajadores en el desempeño de su trabajo, y también aplicó la teoría de la negligencia. La defensa de la empresa alegó la prescripción de las acciones. El abogado Berry intentó acudir a los tribunales de equity, pero estos se declararon incompetentes. Y es así como la Liga de Consumidores, para intentar aportar algo que se siguiera adelante, quería hacer visible el caso, para más que nada estas mujeres tuvieran una oportunidad. Es así como fotos con la terrible imagen de mujeres esqueléticas, en algunos casos sin dientes, que apenas podían mantenerse en pie, comenzó a llamar la atención de la opinión pública. Toda esta presión tuvo sus frutos y en el mes de junio de 1928, 4 días antes de iniciar el juicio, la Radio Corporation llegó a un acuerdo con las trabajadoras consistente en una indemnización de $50.000, un año de salario y los gastos médicos. Obviamente que para la gente que perdió la vida, partes de su cuerpo y demás, esto era exiguo, era totalmente exiguo. Como se puede observar en todo lo que vengo desarrollando, se había conformado un sistema de no indemnización, para ir en contra de estas mujeres, ¿sí? Realmente ninguna de ellas tuvo un resultado favorable. De hecho, en 1935, con un fallo que sacó otro de los tribunales, cerró totalmente la posibilidad de llegar a juicio, pero lo importante es que la lucha de estas mujeres supone un hito histórico en el avance de los derechos laborales, en el reconocimiento de las enfermedades profesionales y en el logro de mayor seguridad en el trabajo, así como también en la historia de género. Yo quería traer esto porque si bien ocurrió en Estados Unidos, a raíz de este caso se empezó a modificar toda la legislación laboral, y porque fue un ejemplo y símbolo y también un emblema en la lucha por la inclusión dentro del sistema de indemnización de las enfermedades profesionales. Sin embargo, también esto pone al descubierto cómo, a pesar de los avances en derechos sociales, todavía aún hoy los tribunales y los legisladores articulan herramientas jurídicas para proteger los intereses de la industria. No me quiero exceder en el tiempo, pero quería compartirlos con ustedes porque personalmente me pareció muy interesante. Es un caso poco conocido y que fue muy cruento para todas las mujeres que tenían que llevarlo a cabo. De hecho, cuando empezaban a obtener los empleos, estaban totalmente orgullosas porque era muy difícil, y como estaban manejando continuamente el radio, cuando ellas caminaban, se las veía como fluorescentes en la oscuridad, por la cantidad de radio que tenían acumulado. Hoy en día, algunas de las tumbas de estas mujeres, todavía si uno va a medir la cantidad de radio que tienen, sigue siendo una medición muy alta y son totalmente nocivas para la salud de la gente.
quería compartir esto con ustedes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, por favor, doctor Ricardo. Todos, sí, alguien también. Primero, doctora Lora, entonces. Sí. Una pregunta para Andrea. No veo dónde está Andrea. Si bien por lo que escuché no es tema que hayas investigado, ¿te preguntaste o leíste algo acerca de cuál es el destino de los niños que son separados de sus padres en los contextos que describiste? Sí, sí. Hay incluso, por si le interesa el tema, hay un reportaje que hizo de eso, Radio Ambulante, es en formato de podcast, que es súper interesante de los niños que están ahí. Lo que sucede es que se quedan en esos lugares mientras se resuelve su situación migratoria. Cuando se regresa, algunos papás están en Estados Unidos, otros se regresan con ellos, pero si no, se les regresa a sus países de destino, y si sus papás no están en los países de destino, se les busca un recurso familiar idóneo, que es que se les ubique con su familia, o si no, se les regresa al sistema, digamos, de protección de la niñez de cada uno de los países. Lo que sucede, y es un fenómeno aún más terrible, es que algunas veces los niños logran llegar a Estados Unidos con sus papás inmigrantes irregulares, no ilegales, porque migrar es un derecho humano, pero sí en situación irregular. Entonces están ahí y sus padres van a trabajar, y cuando regresan los chiquitos de la escuela primaria, sus papás ya no están ahí. Entonces los niños, los padres son deportados y los niños se quedan en Estados Unidos y ingresan a estos sistemas o estas perreras o a los sistemas de protección, y sus papás del otro lado, muchos kilómetros más abajo en sus países de origen. Entonces es un drama terrible. El tema de la separación es algo que empezó con el gobierno de Obama, se acrecentó obviamente con Bush, y ahora con el de Biden, aunque mucho más extenuado, es una práctica que continúa dándose. Bueno, muchas gracias. Profesor Sebastián Sancari, puedes tomar la palabra. Ahora sí, ¿qué tal? Felicitaciones por las exposiciones, y quería preguntarle a Andrea, ¿qué tenés investigado acerca de la relación entre la inmigración y la identidad nacional, digamos, la pérdida de la identidad nacional, de los valores, de las costumbres, de la propia cultura? ¿Qué nos podés decir acerca de ese tema? Entonces, porque ¿sabés qué pasa, Sebas? Que no se escucha acá. ¿No me escuchan bien? Pero igual estamos con el volumen al máximo. Hola. ¿Ahora? Sí. No, escuchar que te escuchamos. Lo que pasa, no es eso, te escuchamos. Lo que pasa es que el parlante que tenemos acá. Lamentablemente ahora perdí yo la. Entonces, la vinculación, repetime, y yo le digo a Andrea, la vinculación entre. Sí. No, la relación entre la identidad nacional o el mantenimiento de ciertas costumbres, pautas culturales, y la inmigración, ¿no? La inmigración implica un despojo de esa relación identidad. entre identidad nacional y migración. Si la migración implica un despojo de la identidad nacional. Eso es lo que te está preguntando Sebastián. Hay una ruptura que nosotros en los países donde este fenómeno es muy fuerte, compañero mexicano no sabrá decir, hay poblaciones completas donde no hay una sola familia que esté integrada como debería de estarlo siendo por voluntad propia, sea cual sea la forma que la familia decide integrarse, pero o se va un hijo, o se va una madre, o se va un padre, o se van los niños, porque con los niños es un poco más benevolente el sistema, entonces se van muchos niños no acompañados o con coyotes nada más. Entonces la ruptura en los tejidos sociales de nuestros países es tremendo, hasta hace algunos años con implicaciones demográficas muy fuertes, porque la migración era en su mayoría de hombres, entonces eso afectaba también demográficamente al país, un problema también bioético también, de alguna manera.
pero ahora la migración también es de mujeres en gran medida, así que los porcentajes se equipararon en este sentido, pero un desarraigo terrible. Yo estuve leyendo también que el migrante queda conectado con su patria en algunas generaciones, pero llega un punto donde ya no hay más. Entonces las remesas quedan 1 o 2 generaciones, pero luego se pierde el vínculo. El ingreso de remesas, nuestro Producto Interno Bruto en Guatemala, que desconozco en los otros países, pero en Guatemala es ya casi igual el que producimos nosotros que el que representan las remesas, que eso va a durar 1 generación o 2 generaciones y luego desarraigo. Entonces se rompe el tejido familiar y no se generan condiciones de desarrollo en los países, justamente porque se rompen los lazos, se rompe el ingreso de divisas y quedamos todos destruidos, pues, socialmente destruidos y económicamente destruidos también. ¿Más preguntas? Profesor Sandro La Zapallero. Bueno, primero la felicito a Isabel, la pregunta va para vos. Dejaste pensando, te felicito a Isabel, porque la verdad que yo cuando hice laboral, ningún profesor, tuve un caso terrible, ¿no? Como este. Yo les conocía, la verdad, siempre cuando sale de María bien, uno habla de la vida, la científica, pero no se las mujeres que suscriban todo esto, ¿no? Y bueno, yo lo que quería que me explicaras, por favor, ¿no? Las instancias que vos mencionaste. Que ellas reclamaron, vos mencionaste 2. Ellas empezaron a hacer el reclamo de todo el sistema imperante en ese momento del common law. Y el common law lo que hacía era tenía un sistema donde la responsabilidad por parte de los empresarios o de los que daban el trabajo era casi nula. O sea que tenían casi todos los caminos cerrados para poder hacer una demanda, porque tenía una regla muy, para mí que yo no la investigué, a veces estaba bien, que por ejemplo cuando un empleado sufrió un accidente de trabajo en el lugar de trabajo, no reclamaba al empleador, sino al otro empleado con el cual había podido hacer el daño. O sea que el empresario cero responsabilidad. Incluso tampoco tenía la responsabilidad o el deber de dar un buen lugar para trabajar, aun cuando sabían, porque al final terminaron sabiendo, que estaban manipulando un elemento altamente tóxico. Nunca lo reconocieron, porque la premisa que tenía de no reconocer y cerrar todos los caminos legales para no sentar precedentes judiciales. Justamente, de hecho, 4 días antes del juicio, quisieron arreglar, porque si era un precedente judicial, iban a sentar, todas iban a ir en masa a reclamar. Eso por un lado, y por otro lado también, o sea, una defensa muy burda, que era los tiempos. La asimilación como dije, la asimilación del radio no es que, bueno, hoy se trabaja y mañana estás enfermo, sino que es muy paulatino y depende del organismo de cada uno, se puede modificar más o menos. Pero hay mujeres que han terminado con media cara amputada. Yo esto no lo puse, pero lo tengo en la investigación, con media cara amputada e incluso con los dedos de la mano amputados de tanto manipular el pincel y tener que pintar los diales, ¿sí? Entonces, bueno, cerraban todos los caminos porque no querían reconocerlo como una enfermedad laboral. Y la norma que se lo pudiera reconocer, como era un número cerrado, el radio no estaba reconocido como una sustancia tóxica. Entonces tampoco tenían la posibilidad de ir por esa vía a responder. Por eso les convino arreglar, pero hace apenas $50.000 es mucha plata. Pero para la pérdida de la vida, la pérdida de una parte de tu cuerpo, que es lo que siempre hablamos con Ricardo, que también con el tema de papaya, y $50.000 no es nada, no es absolutamente nada, aparte del sufrimiento, de los dolores, y que no había ningún médico que las atendiera. Una pregunta, ¿puedo laboral no existía en Estados Unidos? ¿Qué jugó de la competencia? El juzgado también eran los tribunales ordinarios. De hecho, los abogados que son por el equity es un tribunal más bien de una instancia inferior, pero que no se regía específicamente por el common law, o sea que tenía más movilidad. Este tribunal equity estuvo más de un año con estas causas, y al pasar este tiempo se declaró incompetente. Entonces tuvieron que ir a los tribunales superiores que sí se regían por el common law, y es ahí cuando tenían todos los caminos cerrados para poder reclamar. Fue realmente muy horroroso lo que les pasó a esta mujer. Muy horroroso, porque no solamente a ellas, sino a las familias. Juan Cristóbal, tienes la palabra, adelante, veo que apagaste de nuevo el micrófono, qué lástima. A ver si puedes recuperarlo, porque una vez que te lo dimos, luego es muy problemático
Qué lástima que apagaste. Vamos a tratar de dártelo de nuevo. Por favor, cuando les pedimos que reactiven el audio, no vuelvan a apagarlo, no nos hagan ese chiste. Adelante. Hola, profesor. Disculpe, no sabía el tema de reactivación del audio. La práctica de vida, para eso estamos. Era para Alejandro, para el querido amigo Alejandro y colega. Primero felicitaciones a todos por sus exposiciones, muy buenas exposiciones. Además, se nota que trataron de resumir mucha información en poco tiempo. Pero la pregunta, siendo conciso para Alejandro, sería, en el tema de la igualdad, si ve el tema de la discriminación positiva todo el tema de la acción afirmativa, fue un proceso que después, si bien en el mediano y corto plazo logran generar una igualdad, quizá en el largo plazo puede generar un tema de casta o privilegio que generaría una nueva desigualdad. No sé si, por lo tanto, cualquier acción afirmativa tendría que tener un tiempo determinado, un plazo, cosa que finalmente lleve al equilibrio, pero no termine finalmente distorsionando. No sé si le da vuelta a ese tema. Sí, saludos Juan Cristóbal. Sí, en efecto, la acción afirmativa para ser saludable y lograr el objetivo tiene que ser excepcional y temporal. Y me atrevería a decir además que debiera ir acompañada de otro tipo de acciones. A ver, si hiciéramos la analogía con la medicina, acciones afirmativas como una ley de cuotas, por ejemplo, que es uno de los ejemplos más clásicos, podría ser más bien una medicina paliativa, pero no una que vaya sobre las causas. Entonces creo que las acciones afirmativas como esa deberán ser siempre acompañadas, si no precedidas, de otro tipo de acciones que se activen en el plano de las transformaciones culturales, en el plano del reconocimiento, porque de lo contrario solo hay equiparaciones artificiales que no logran el objetivo y que por el contrario, esa es una de las críticas y es una de las cuestiones que hay que analizar más profundamente, pueden incluso tener efectos contraproducentes. Bien, muchas gracias a todos que asistieron y que presentaron. Este es un evento muy rico y creo que todos que dedicamos nuestro tiempo aquí hoy somos personas que estamos, que tenemos un interés inquietante en la mejora de las relaciones jurídicas y en la búsqueda por la garantía de los derechos humanos. Así que muchas gracias a todos y doctor Ricardo va a decir algunos comentarios. Muchas gracias. El primer comentario que voy a hacer es pedir un aplauso para la coordinadora. Bueno, la verdad es que me sumo a la felicitación, querido Juan Cristóbal. Realmente otra vez más una sesión con 3 brillantes exposiciones, realmente brillantes. No hay palabras suficientes de felicitación. A la maravillosa conferencia de Andrea, creo que habría que terminarla con una película musical que se ha dado el año pasado y que todavía se puede ver. Si alguien va a viajar en avión con tiempo suficiente para película, está desde hace unos meses en todas las compañías aéreas, en los menúes cuando vuelvas a México, Washington Heights. No sé si ya la han visto. Es una musical
más o menos comedia, Washington Heights. Washington Heights es un barrio de Nueva York caracterizado por la altísima presencia de inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Tiene algunos números en particular. Yo les recomendaría especialmente, ¿la viste la película? No, la vio poca gente. Yo recomendaría especialmente el número de la señora mayor cubana que recuerda cuando ella con su mamá vinieron de Cuba a Estados Unidos, ¿no? Y luego el final, que tiene que ver con la pregunta que hacía Seba Sankari sobre qué pasa con las identidades de cada país. Durante el tiempo que me tocó estar en Estados Unidos y trabajar, dar clases y demás en Estados Unidos, realmente lo pude vivir bastante eso, con varias anécdotas que no vienen al caso ahora y que algunos de ustedes por ahí se las he contado algunas, hay algunas que no se pueden contar, por lo menos no en público, pero situaciones, digamos, que me hicieron sentir cómo se vive esa identidad, ¿no? Como el día con tus compatriotas en que estaba buscándome una linda corbata en California y todas las corbatas me parecían horribles y aparte carísimas. Y se acercó una vendedora que llevaba un gafete que decía Ana Rodríguez, ¿no? Y entonces le dije en castellano, le digo, dígame, todas las corbatas que tienen son así de feas y de caras. Y me dijo, no, es que nosotros no usamos esas. Nosotros usamos las que están allí al fondo. Me fui a ver las otras y eran muchísimo más lindas y eran la mitad de precio, ¿no? Entonces, nosotros usamos esas corbatas, no quiero decir, estas son para los gringos, no para nosotros, y el nosotros me incluye a mí también, por hablar castellano, ¿no? Y ese tipo de situaciones así que realmente te muestran que la identidad nacional, cultural, sobrevive. Yo diría identidad cultural más que nacional, pero yo sé que se va a ser muy amigo de lo de la nación y todo eso, y discutimos mucho con él por esas cosas, ¿no? Pero recomiendo mucho Washington Heights, y vean que en la última escena, la escena final, los musicales suelen tener esa escena final, está la bandera argentina también. Digo esto porque muchas veces los argentinos no nos sentimos inmigrantes, y vean que está la bandera argentina también. Y esto tiene que ver un poco con esto que decía Andrea. Esta cuestión del law and economics, que en última instancia son herederos de cierta forma de marxismo clásico, en ese sentido, de que todo tiene que ver desde el punto de vista económico. Vos mencionabas al querido y brillante Diego Papagiannis como un exponente de esta idea de que everything has a price, ¿no? Y todo tiene un valor, y todo tiene un precio. Bueno, que a esta señora un caballero le ha matado al hijo o a la hijita. A ver, ¿qué valor tiene eso? A ver, tú me dices cuánto dinero es una cuna vacía. Tú me dices cuánto dinero es una cama en la que siempre va a haber besos que faltan. Tú me dices qué valor tiene no tener un saludo cuando se llega a la casa, nunca más. Eso nunca más, esas palabras nunca más, nunca más. ¿Qué valor tiene eso? El planeta Júpiter, todos los millones de dólares del planeta, del mundo, te van a devolver eso. Un señor, me acuerdo de un caso que tuve, un obrero que le cayó una viga desde arriba, y bueno, para todo el resto de su vida no iba a pasar de un nivel mental de más o menos 2 años de edad. Le dieron una indemnización enorme. ¿Para qué sirve? Una señora a la que le obtuvo una indemnización terrible por la muerte de su única hijita, que era su vida, sus sueños, sus ojos y todo. Cuando le entregué el cheque, la señora iba a romper el cheque. Tuve que saltar y decir, no señora, por favor. Y me dijo, ¿yo qué mierda hago con esto, doctor? O sea, ¿sustituimos algo con el dinero? Absolutamente no. Las cosas que no importan sustituimos con el dinero.
Hombre, usted me ha arruinado la ropa que yo tenía en ese ropero. Bueno, eso sí se sustituye con dinero. Me han perdido la maleta. Bueno, eso sí se sustituye con dinero. Hasta ahí nomás, porque a veces en la maleta había las únicas fotografías del hijo que ha muerto, ¿no? Entonces tampoco sé cómo se sustituye eso con dinero. Pero hay que asumir que la gente no hace todo por dinero ni vive solo por dinero. Las migraciones se producen por una enorme cantidad de cosas. Y lo de que hay a veces una relación de la migración con el nivel de vida de un país, sí, por supuesto, pero determinadas migraciones. Determinadas migraciones. O sea, el universitario que le ofrecen irse a trabajar a otro país, que le dan un salario que es el doble o lo que sea, ese es un inmigrante, pero ese es un inmigrante de lujo. Ese es un inmigrante de lujo. Esas son las inmigraciones que nos suelen proponer algunas veces a quienes nos dedicamos a la vida académica, que te dicen, no, mira, pero si te vienes a mi país, tanto y tanto. Pues esa es una migración, pero es una migración de lujo. Y de eso, así como de la prostitución de lujo, tampoco se habla, porque no son temas que ocasionen realmente un gran debate jurídico. Pero el problema es el otro, el problema es la gente que migra. Y yo, rapidísimamente, pero nunca puedo olvidarme, estaba dando clases en Italia hace muchos años antes de que los telefonitos estos tuvieran el WhatsApp y todo esto, cuando los teléfonos eran teléfonos, ¿no? Sustancialmente los teléfonos móviles eran teléfonos móviles, y uno para hablar con la familia tenía que irse a un locutorio y costaba una fortuna. Entonces se abrieron en Italia, y me imagino que en otros países también, unos locutorios low cost que trabajaban por vía de internet, ¿no? Era un problema porque había que hablar y después parar para que hable el otro, y no podían hablar los dos al mismo tiempo, y se escuchaba malísimo, y era un desastre, pero era regalado. Regalado. Y como mis conversaciones promedio con Esther eran de aproximadamente 4 horas, una conversación breve, entonces mi única alternativa de no caer en una locura irrecuperable era ir a estos lugares. Estos lugares no eran fáciles de encontrar. Entonces, yo, en Génova, salí a la calle y vi un grupo de inmigrantes latinoamericanos y me acerqué y le dije, oye, ¿dónde hay uno de estos locutorios? Dice, oye, súbete por esa calle y vas para allí y luego vas por acá y luego vas por acá y luego vas por acá y te vas a encontrar un lugar que dice lavandería. Y ahí entras y ahí están los teléfonos. Lavandería, muy bien, perfecto. Fui y claro, era una cosa muy, muy precaria. Entonces, las cabinas estaban separadas con unos vidrios que llegaban apenas hasta aquí, y se escuchaba todo, y aparte como el sonido era muy malo, toda la gente tenía que gritar. Eran 2 hombres. Eso que ustedes dijeron, eran todos hombres. No había ninguna mujer. Todos recios. Hombres que trabajaban en la construcción, en trabajos duros. Todos hombres recios. Los había hablando en árabe, los había hablando en castellano, en portugués, en diferentes idiomas. Algunos yo los entendía más, otros los entendía menos, pero había una cosa que en un momento me cortó, porque le conté a Esther, que digo, estoy rodeado de hombres recios, serios, duros, que están hablando con sus esposas, con sus hijos, con sus padres, con sus madres, están llorando. Están llorando. Ese es el momento en el que entendí verdaderamente la tragedia de la migración. Están llorando. Eran hombres que deben ser ejemplo de resiedumbre. Entonces, y estaban llorando. Estaban llorando, escuchaban a hijos a los que no habían visto, a los que habían visto cuando eran pequeñitos, posibilidades de encontrarse con la familia, remotas. Después me puse a hablar con un señor hindú y le pregunté, y me dice, la lástima es que en mi país no se pueda vivir como acá. Pero si en mi país se pudiera vivir como acá, yo no me iría de mi país. A veces los europeos, los norteamericanos se creen que uno se va porque sus países son mejores,
o esto o lo otro. No, uno se va porque en los propios países no se puede realmente aspirar the pursuit of happiness de la Constitución norteamericana, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Me encantó la brillante exposición de Alejandro la palabra yacer. Me encantó. Me encantó eso de que una mujer, un hombre y una mujer que yacen, la mujer que yace, ¿no? Qué terrible problema que tenemos las mujeres y los hombres de derecho, que no podemos decir las cosas como se dicen en la calle, ¿no? Yo me pregunto qué hombre en Guatemala se acerca a una señorita y le dice, señorita, ¿quiere usted yacer conmigo? ¿No? O la señorita va y le dice, mire, yo no yazgo en la primera cita, así que ya con el tiempo veremos si yaceremos, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos decir las cosas ¿no? Aquí el acceso carnal. Yo cuando me como un bife, un churrasco, eso es un acceso carnal. Usted no tiene acceso carnal, ¿no? Usted no tiene acceso carnal. O sea, ¿por qué no podemos decir las cosas? ¿Por qué en materia jurídica no podemos decir las cosas como se habla con el vecino, ¿no? O con la vecina? Me encantó lo de yacer, porque me imaginaba, por ejemplo, que un amigo y una amiga se van a la playa un día de sol y se tiran en la playa a tomar sol, donde están yaciendo juntos. Adulterio, ¿no? Porque ese yacer es eso. Hay que tener cuidado, usted cuando vaya a la playa, usted tampoco va a la playa, no me diga. Sí, claro, porque uno de repente yace, ¿no? Y claro, el tema de la igualdad, y si vamos a suponer que somos iguales, es algo que quienes nos acercamos a la historia, uno va viendo cómo estos son criterios que han ido cambiando a lo largo del tiempo. A veces es asombroso que se presentan cosas como novedades, decir, no, bueno, ahora nos ocupamos de ver las diferencias y demás, cuando ese fue el criterio durante muchísimo tiempo, ¿no? En muchísimas líneas jurídicas, de decir, no, bueno, mire, la sociedad no está compuesta por personas iguales, entonces tenemos, vive la différence, como dicen los franceses, ¿no? O sea, por suerte no somos iguales. Por suerte tenemos hombres y mujeres, por suerte tenemos diversidad y todo. Ignorar todo eso, o sea, ¿no es un poco incluso insultante? ¿No es un poco incluso insultante asumir que nuestras diferencias no se consideren? Y también hay una realidad. Las sociedades tienen una historia y esa historia tiene largos momentos a veces de desequilibrio, de opresión, porque ha habido esclavitud, porque ha habido discriminación religiosa, porque ha habido discriminación por la orientación sexual, porque la mujer ha tenido durante miles de años una situación de no igualdad jurídica y de inferioridad jurídica. Entonces, si vamos a asumir el tema de la igualdad, hace poco veíamos un dictamen de un jurista absolutamente enojado con la idea de la visión de género, de la dicha visión de género, como pone, diciendo, cuando se habla, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, hay que también poner un capítulo sobre la violencia contra los hombres. O sea, perdón, ¿no te enteraste que durante los últimos 15.000 años, en la mayor parte de la especie humana, las mujeres la han pasado terriblemente mal? ¿No te enteraste de eso? ¿No te enteraste de eso? ¿No te enteraste de que realmente la mujer la sigue pasando mal? Anda a Irán. Mira cómo es en Irán, mira cómo es en gran parte del mundo musulmán, mira cómo es incluso en Oriente. Mira cómo es en Oriente. Cuando hablaba con las mujeres en Japón,
Y las mujeres me defendían el hecho de que una mujer tiene que cobrar menos que un hombre por el mismo trabajo porque no puede rendir de la misma manera. Entonces es lógico que cobre menos que un hombre. Entonces cuando vos tenés sociedades que tienen una formación mental en ese sentido, el tema es, pero muy bueno que se haya traído. Elizabeth, genial como siempre. Me pregunto si habrá una película sobre esta cuestión. Hay una película y ahí encontré 2 libros. Que uno lo consigue en internet y el otro lo puede comprar. Me sonó mucho a película lo que decías, así que... Hubo una película, son conocidas como las chicas del radio. Pero... es conocida como las chicas del radio, la voy a buscar y te la voy a pasar. Eso, gracias, bien hecho. ¿Cómo se llama? Las chicas del radio. Se conocen así porque como Radio radiaban la luz esa y están contenidas cosas. Me extrañaba que no se hubiera hecho una película sobre eso. Pero si todavía no se hizo una película sobre la vida de Teixeira de Freitas, imagínense. Entonces, mañana tenemos el acto de determinación de la primera quincena.